Muchísimas gracias. Obviamente la inmensa alegría de que estemos todos acá, la inmensa alegría por el resultado, por el éxito de esta convocatoria y transmitirles mi más profundo optimismo. Yo tengo que ser optimista, porque si no fuera optimista, estaría negando mi propia historia. Yo no sé cómo soy la defensora general de la Nación, porque yo soy hija de un obrero, no vivo en Bella Vista, la verdad no tengo ninguna de las condiciones como para. Soy mujer y sin embargo llegué a defensora general de la Nación, por lo cual yo realmente creo que sí sirve tener una coherencia militante, estar muy convencido de aquello por lo que uno lucha y bajar la cabeza y darle para adelante. ¿Qué quiero decir con esto? A mí muchas veces tuve que trabajar el doble que los demás, tuve que portarme mejor que los demás y seguramente me tuve que tragar mucho más sapos que los demás, pero si uno mantiene un objetivo claro, llega finalmente a, no les digo que todos van a ser defensores generales de la Nación, pero sí llega a poder ocupar espacios. Y de eso se trata, ocupar espacios para hacer que nos escuchen. Esta es una convocatoria bastante extraña, porque en realidad tanto la señora Procuradora General como yo formamos parte y no queremos ser los que están por encima. Formamos parte junto a todos ustedes de una convocatoria. Y esto tiene que ver con algo que es muy querido, sobre todo para los magistrados europeos, que es el concepto de horizontalidad. No importa dónde esté cada uno, los magistrados somos todos exactamente iguales. Nadie puede mandar sobre los otros. Si algo tiene que hacer que uno brille sobre otro, es su mayor vocación de trabajo, su mayor claridad, su mayor producción, pero de ninguna manera que esté investido con un cargo me hace mejor o superior a los demás. Esto si trabajamos desde este ángulo, vamos a entender rápidamente otra verdad. Yo sí creo que hay que abrir o transparentar las ventanas del Poder Judicial a la sociedad. Yo no le tengo miedo a la gente. Creo que nosotros somos mucho peores que la gente. Creo que los jueces han arruinado las reformas más optimistas. Yo me acuerdo cuando se estableció el juicio oral. Estábamos todos tan contentos. Los defensores decíamos, ahora van a ver la cara de mi defendido y se van a dar cuenta qué persona es, los problemas que tiene. Los fiscales decían, voy a poder probar todo, van a ver a la víctima, van a escuchar a todos. ¿A qué ha quedado reducido gracias a la labor silenciosa de los señores jueces, en la cual debo decir que son cómplices, obligados o no, muchos fiscales y defensores? El juicio oral no existe más. Todo se ha convertido en una cosa que se llama juicio abreviado, que ha reemplazado, en la ciudad de Buenos Aires, hay tribunales orales que hacen en todo el año 2 juicios. ¿Cómo llegamos a eso? No sé. ¿Cómo transformamos la democratización, el escuchar a las víctimas, el estar, la inmediatez del juez en esta farsa? No lo sé, pero es una farsa más. Nuestra justicia, la mayor parte de nuestra justicia, está construida por farsas, por verdades como sí. Nosotros creemos que tenemos juicio oral, pero en realidad no tenemos juicio oral. Tenemos jueces que amenazan a los defensores y le dicen que si no firma el abreviado, le van a poner 2 años más. Y si no firma el abreviado, le ponen 2 años más. Y esto hace que los defensores vayan y se entrevisten con sus defendidos presos, porque el otro factor de coacción es que salen o se aguantan a que le pongan en la agenda, en la audiencia no sabemos cuándo, o hacen el abreviado y salen mañana. O sea, está todo armado como un sistema de coacción. Entonces,
Entonces los defensores van y le dicen al defendido, mire, yo leí su causa, a mí me parece que lo podemos pelear. Y el defendido le hace así, le dice, doctor, déjelo, ¿para qué? Si me van a poner una pena más alta, hágale caso al fiscal. ¿Cuánto dice? Se ha convertido en un mercado persa. La gran reforma. Entonces, así, esto, que parece un ejemplo nimio, es cómo funciona el Poder Judicial. Tenemos una capacidad de destruir todo, los jueces principalmente, pero todos, que ojalá bienvenida sea la gente. Les voy a contar una anécdota porque me explica bien por qué yo confío en la gente. Cuando empezó en el proceso oral la suspensión de juicio a prueba, una de las primeras suspensiones de juicio a prueba era un señor que había robado en la calle un monedero con la jubilación de una señora que venía de cobrar la jubilación. Imagínense, la víctima viejita, la jubilación es sagrada. Entonces, como recién estaba en vigencia la suspensión de juicio a prueba, sala de audiencia, fiscal, rango de camarista, 3 jueces en un pedestal elevado, por supuesto, yo, defensora, empleados, secretarios, toda una mise en scène absurda, carísima, y el señor, mi defendido, que le había conseguido trabajo en una fábrica de pulobres. Entonces, como compensación, le ofrecemos a la señora jubilada que él le iba a tejer un saquito, si ella aceptaba la suspensión de juicio a prueba. La señora nos mira a todos, los mira a los jueces y les dice, pero ustedes están todos locos. Si el señor fue a robar porque no tenía plata para comer y ahora consiguió trabajo y ustedes le hacen que me dé el pullover que él hace para vivir a mí, entonces va a salir a robar de nuevo. Yo lo que no quiero es que robe más, ¿no? Que me dé un saquito. Entre esa señora y uno de los jueces que estaba también ahí, que el primer día que celebró un juicio, leyó un párrafo entero en alemán a mi pobre defendido que había cometido el gravísimo crimen de romper un vidrio e intentar sustraer un pasacassette, que mientras escuchaba la larguísima sentencia y el párrafo en alemán, me agarraba con las 2 manos del brazo y temblaba porque dijo, después del párrafo en alemán, a mí me matan, me van a poner 25 años. Para terminar con una pena de 6 meses, o sea, en suspenso obviamente porque era primario, ¿qué clase de justicia estamos buscando? Esto es gracioso y yo lo cuento así porque es muy tarde, pero es dramático, porque todos yo creo que tenemos que luchar y creo que vamos a seguir y creo que vamos a crecer por una cuestión de salubridad mental, porque todos nosotros nos debemos sentir, y el detonante fue lo que pasó con la Cámara, con la ley de medios, porque todos nos sentimos humillados. Pero además de eso, todos los días vivimos en un mundo de locos, en un mundo donde se aprueba la ley de salud mental después de que las familias luchó, los enfermos mentales lucharon. Y entonces, ¿qué dicen los jueces civiles, la Cámara Civil? Ah, no, la ley no está vigente porque no está reglamentada. Bueno, pero la ley tiene un montón de derechos que se tomaron de la Convención, que se supone que está aceptada por nuestro país. Y todo esto sí se puede aplicar. No importa que lo que no está reglamentado no se puede aplicar. Lo que no está reglamentado es, entre otras cosas, un órgano que va a revisar lo que hacen los jueces, cosa que no les gusta nada. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, hacemos como que la ley no existe, no la aplicamos y está todo bien. Este año, el año pasado, para hablar correctamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó 3 fallos contra la República Argentina. Los 3 fallos son por defectos de administración de justicia. Ya no dicta fallos en contra de lo que hace el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, por leyes. Son 3 fallos en contra de la administración de justicia, de 3 llagas que tiene nuestra administración de justicia. El sistema de adopción, que es una farsa terrible que no respeta el derecho a la identidad, que encubren apropiaciones de niños o compras de niños. Para que cuando llegue a la Corte Suprema, la Corte diga,
Ah, no, esta niña tiene 12 años, la familia que la tiene muy buena posición económica. Por el interés superior del niño no la podemos mandar con su mamá que es sirvienta. Eso pasa hoy. Entonces la Corte Interamericana sacó una sentencia durísima contra un fallo de la provincia de Entre Ríos, pero que no importa, porque esto podría haber pasado en cualquier lugar de nuestro país, porque la situación se repite. Sin embargo, todavía seguimos esperando una ley, pero además de la ley que dijo, hay que capacitar a los operadores judiciales que discriminan. Esto, ¿ustedes oyeron hablar de este fallo? ¿Lo vieron en todos los diarios? ¿Vieron un escándalo similar al que hubo cuando Ortel dejaba salir al...? No, no vieron nada. Bueno, el segundo fallo, que aquí está la doctora López Puleyo, que fue la defensora interamericana que lo llevó, es el caso Furlan, y le dice a la justicia, casualmente a la Justicia Federal Civil y Comercial, usted no puede tratar a un vulnerable, a un niño que recibió graves heridas en un predio del ejército, como trata a una corporación. Usted tiene que darle un trato privilegiado. La causa de un vulnerable debe tramitar mucho más rápidamente. No se pueden tratar a todos iguales. Precisamente es el Poder Judicial el que debe equiparar a las personas que por sus situaciones sociales están claramente desbalanceados. Eso le dijo a nuestro sistema de justicia. Ambas causas habían pasado por la Corte. No sé qué hizo la Corte, seguramente le puso 280, pero lo cierto es que habían pasado por nuestra Corte. Y el Estado argentino volvió a ser sancionado. Y la tercera, a los penalistas les va a resultar muy familiar, es porque le dice al Estado argentino que no existe el derecho al recurso, que el derecho al recurso en nuestro país es una farsa. Es un caso muy simple, un señor, es un homicidio culposo, al cual la Cámara le revoca la absolución de primera instancia y le impone una pena, esto me suena a algo muy famoso, y le impone una pena sin dejar posibilidad de revisión. Porque, por supuesto, de este señor sí me acuerdo, cuando intentó llegar a la Corte usó 280. Y esto solo, estas tres sentencias, legitimarían nuestro movimiento de justicia legítima. Porque si tenemos integradas las convenciones a la Constitución y estamos luchando por los derechos humanos y 3 veces en un año la Corte Interamericana, que según la misma Corte Nacional los fallos son obligatorios, nos dice tienen errores en la administración de justicia, eso solo bastaría para que nosotros nos reuniéramos y dijéramos, a ver, no queremos que nos digan que no respetamos los derechos humanos. La Corte, nuestra Corte, es otra ficción. Tiene una cantidad de casos que no puede atender jamás. Esto es cierto, sería absurdo, es absurdo. El que vea la cantidad de casos que entra a la Corte se va a dar cuenta que, por supuesto, que tienen secretarios, subsecretarios, vicesecretarios, porque nadie lee eso. Pero tienen un elemento que se llama el artículo 280 del Código Penal, que le da, del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que le da más facultades que a cualquier otro funcionario del país. Cualquier funcionario público de una república no puede decir esto es no porque no. La Corte puede. Desde la época de Menem tiene un artículo que le permite decir esto para mí no es cuestión federal. Perfecto, es correcto, pero si no es cuestión federal que le diga al ciudadano por qué. Pero además puede decir, y además, aunque sí sea cuestión federal, para mí no es cuestión trascendente. Y como no es cuestión trascendente, no lo voy a estudiar. ¿Y quién controla qué elige para estudiar y qué no? Y estoy hablando de una Corte con la que me saco el sombrero, porque sacó el fallo del aborto, sacó el fallo, obviamente, la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, pero sigue aferrada a esta mala práctica de una disposición que es claramente inconstitucional y seguramente es discriminatoria. Entonces nadie sabe. Y yo, defensora, mis defensores, los defensores de provincia, tenemos que decirle a nuestros defendidos, no, el recurso, y no se abrió. ¿Por qué? Y no sé, porque la Corte dice que su caso no es importante, pero para mí sí es importante, pero para la Corte no. O, la verdad, no se abrió. ¿Por qué? Porque tenía un renglón de más. Porque como si no fuera el 280, ahora estableció...
el jueguito de los renglones, como si la vida y el honor y la propiedad de los argentinos pudiera estar en un renglón de menos o un renglón de más. Ustedes me dirán, no puede tratar, sí, no puede, pero transparentemos, digamos, cambiemos el sistema, no vivamos en una farsa, porque la gente percibe que vivimos en una farsa y no nos respeta porque vivimos en una farsa. La gente siente que no la representamos, sobre todo la gente más humilde, la gente que no tiene un súper abogado poderoso que conozca a ministros, que conozca, que pueda hacer lobby. Esto también es absolutamente relativo, porque aún esos casos tampoco se abren en todos los casos, ni siquiera es una garantía. Pero la gente, ¿qué siente? No nos respeta. Entonces, el único modo que para que la gente... Yo saben lo que siento a veces, que somos como los sacerdotes de la Iglesia Católica preconciliar, que estamos dando misa de espaldas al pueblo. Nosotros dictamos justicia de espaldas al pueblo. Terminemos con esto, transparentemos toda la situación, exijamos además, estemos en contacto con la gente, expliquémosle a la gente lo que no hacemos, lo que hacemos, actuemos de una vez por todas, saquémonos las caretas y nosotros los que trabajamos todo el día, los que nos preocupamos, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la gente? Le tienen miedo los que se esconden, los que convirtieron el Poder Judicial en una especie de club privado en el cual lo que intentan es trabajar lo menos posible, medrar y no servir. Pero los que estamos convencidos del servicio público no tenemos por qué temer. A la gente hay que sentarle y explicarle. Me parece fantástico que esto vaya a las provincias, que nos reunamos con la gente, que le expliquemos, que integremos a la gente y que oxigenemos un sistema que parece un cadáver que cada vez huele peor. Termino porque no quiero ser retada, así que voy a terminar. Y los voy a convocar con las frases de un gran amigo mío, Eduardo Galeano, que la dijo el otro día en Página 12 en relación al oprobio que acaba de hacer la Corte Suprema de Uruguay, oprobio que por suerte nuestra Corte en eso sí merece que nos saquemos el sombrero cuando declaró la nulidad de una ley que permitía volver a revisar los casos de la dictadura militar. Eduardo Galeano dijo que siempre ha habido indignos e indignados y que él siempre prefirió estar del lado de los indignados y nunca de los indignos. Los invito a que retomemos esta idea y nos mantengamos con un grado racional de indignación. Muchas gracias.